Veracidad Channel presenta. Mirad que nadie os engañe. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Apostasía. Y ese plan que Pablo tenía de gobernar al mundo con el gobierno de Dios, como era antes de la cruz, después de la cruz venía un gobierno, pero de Dios para la tierra. Pero el apóstol Pedro y con sus seguidores formaron lo que se conoce el Vaticano. El Vaticano fastidió a todo el mundo, porque es un gobierno corrupto, con un evangelio vencido, porque el evangelio judío terminó en la cruz. Así que, ¿cuál es el gobierno correcto? El gobierno correcto es el de Dios. ¿Y quién lo preside aquí en la tierra? Bueno, ese gobierno yo lo estoy desarrollando. Toma tiempo. ¿Por designio de quién? Bueno, por la mente de Cristo que está en mí. Tú estás hablando con Jesucristo, hombre. Lo que pasa es que tú ves al puertorriqueño, al ponceño, pero el que está en mí, el espíritu que está en mí es el espíritu de Jesucristo. Probado, evidenciado por los profetas, por las escrituras y por el apóstol Pablo. Tremenda declaración para ti. Si estás entrevistando un falso, puedes vender este programa en un futuro en un buen precio. Y si estás entrevistando a Jesucristo, pues... La gente pregunta que si yo hago milagros. Yo hago milagros, pero por miles. Es más, Jesús de Nazaret se quedó corto al lado mío. O sea, que usted ha hecho más milagros que Jesús. Pues de Nazaret. seguro, porque hay más gente. Para el tiempo de él, era un puñadito de gente. Hoy en día es muy común escuchar en las congregaciones sobre un tal profeta viene a la ciudad, un tal profeta dijo esto, declaró aquello para nuestra iglesia, o el profeta fulanito profetizó grandes cosas para mi vida. Pero, ¿realmente sabemos qué es un profeta? A pesar de que por 19 siglos el título de profeta estuvo ausente en las congregaciones, hay quienes en los últimos 50 años han retomado falsas prácticas que tiempo atrás ya habían sido condenadas como prácticas apóstatas y aún más heréticas. Incluso muchos se autoproclaman profetas, declaran supuestas palabras frescas de Dios, como si las de la Biblia estuvieran muertas o pasadas de moda. Inclusive hay gente que toma las palabras de estos supuestos profetas por encima de la Biblia misma, cuando sus enseñanzas son contrarias a las Escrituras. Para hablar de profetas, es muy importante saber qué significa y qué función tiene dentro del plan de Dios. Profeta viene de la raíz hebrea naví y significa portavoz, llamado o quien tiene una vocación de Dios. Era alguien que primero recibía instrucciones de Dios y luego las transmitía al pueblo. Este término se usa con mucha frecuencia en el Antiguo Testamento y es una persona llamada portavoz de Dios. La designación de un profeta provenía directamente del llamado de Dios. Uno de los primeros profetas fue Abraham y lo encontramos en Génesis 27. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido porque es profeta y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Otro ejemplo de profeta es Moisés. Él fue la promesa que Dios dio a su pueblo para liberarlo de la esclavitud. Durante el periodo de los jueces, el oficio profético disminuyó. Lo confirmamos en 1 de Samuel 3:1. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Más adelante, el llamado de Samuel al final de ese periodo fue trascendental. Después de él y hasta el fin del tiempo del Antiguo Testamento, diversos hombres escogidos hablaron al pueblo en nombre de Dios, interpretando el pasado, el presente, exhortando a la justicia y siempre dirigiendo su vista al futuro glorioso que Dios les había señalado como pueblo. Desde la antigüedad ha habido falsos profetas dentro del pueblo de Dios. Por esa razón el Señor establece las características de estos engañadores. Deuteronomio 13, 1 al 5.
Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo: vamos en pos de dioses ajenos, que no conociste, y sirvámosle, no darás oídos a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. Note que la principal función de un falso profeta es alejar a las personas de Dios. En Jeremías 14:14 vemos otro ejemplo de falsos profetas. Me dijo entonces Jehová: falsamente profetizan los profetas en mi nombre, no los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Mucha gente hoy en día se ha dejado llevar por los milagros, señales y prodigios que los falsos profetas están haciendo. La mayoría de estos falsos profetas predicen bonanza, bienestar, prosperidad, sanidad y bendición. En pocas palabras, lo que la gente quiere escuchar. Pero la mayoría de los profetas bíblicos hablaban sobre juicio. Ellos le hacían ver al pueblo y a los sacerdotes sus errores y rebeliones. Los exhortaban a que volvieran al camino de Jehová. En Ezequiel vemos que los falsos profetas ya existían antes y que hoy no estamos muy lejos de los mismos hechos. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira, por tanto he aquí yo estoy contra vosotros, dice Jehová el Señor. Estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira. No estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel, ni a la tierra de Israel volverán, y sabréis que yo soy Jehová el Señor. En el Nuevo Testamento también ya había esta problemática. Jesús mismo hizo advertencias de falsos profetas y específicamente lo señala en Mateo 7, 15, 16, que dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higo de los abrojos? Usted debe saber que los frutos no se refiere a llenar estadios, abarrotar auditorios o tener miles de congregantes, sino a los verdaderos creyentes que tienen un indudable arrepentimiento, un giro de 180 grados en su forma de vivir. Como dijo el apóstol Pablo: las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. La fe produce inevitables frutos de la nueva naturaleza. El buen árbol es una forma metafórica de referirse al genuino cristiano que da buen testimonio ante los demás. Primera de Juan 4:1 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. La iglesia, como Isaac, que cree en Dios Madre, heredará el reino de los cielos. Ahora, Dios Madre está llamando a sus hijos de todo el mundo. Sin madre no hay vida. Por favor, venga a la Madre Celestial, la fuente de la vida, y reciba la vida eterna para que pueda heredar el reino de los cielos. Venga a la iglesia de Dios, donde mora Dios Madre. En esta época podemos recibir la vida eterna solo si creemos en Dios Madre. Veo un remolino sobre ti y tú lo profetizaste y estás girando 360 y 360 y 360
y 360 y 360 y un remolino de Dios viene sobre ti. Oh, ribasa, carrabasátera, barabasá, porque viene a transformarte. Viene a transformarte 7 veces 360, dice el Señor. Porque hoy empieza un día nuevo en tu ministerio. Hoy imparto sobre ti nuevos niveles, nuevas dimensiones. Porque eres madre de generaciones y los engendrarás y creerás en ellos y los escucharás como la madre que yo te levanto. Salen hijos, salen hijos. Salen hijos, salen hijos de tu vientre espiritual, hijos llenos de vida, hijos llenos de santidad, hijos llenos del temor de Dios. Tras la muerte de los apóstoles por 19 siglos, la iglesia ha estado muda en cuanto a la existencia de profetas como un oficio continuo en las congregaciones de Cristo. Si tomamos en cuenta que profeta es un comunicador de Dios, lo único que debe de decir son palabras de Dios. Revelar lo que está escrito en su palabra, no adivinaciones ni predicciones futuras como comúnmente hacen en estos tiempos. En el Nuevo Testamento, Pedro nos habla de los verdaderos profetas. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Este movimiento apóstata busca revivir en la iglesia el actual oficio de profeta basado en un errado entendimiento de Efesios 4, 11 al 13 que dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Lamentablemente, estos movimientos apóstatas no toman en cuenta el fundamento edificado por los apóstoles y profetas, como dice en Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Recuerde que la Biblia se interpreta por sí misma. Para entender esto un poco más, hay que leer el contexto. Pablo hablaba sobre los dones que Dios Padre ha otorgado a ciertos hombres para llegar al conocimiento y la fe en Cristo Jesús, para la edificación del cuerpo de Cristo. Recordemos que en ese tiempo aún no existía el Nuevo Testamento y algunas cosas aún no eran reveladas. Pablo se refería a los primeros apóstoles y a los antiguos profetas. De hecho, habla en pasado al decir constituyó. Esto lo reforzamos con lo que dijo Pedro, que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas. Se refería a los profetas del Antiguo Testamento, o sea, que en Cristo se cumplieron muchas cosas que se habían profetizado. También Santiago 5:10 escribe a las iglesias: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Menciona a los profetas como algo pasado. Una vez más, Primera de Pedro 1:10 al 11 dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Admits he doesn't have medical verification of any of the healings, and in fact, some of the supposed healings have turned out to be not real at all. In Jesus' sweet name. 9-year-old William Vandenkolk claimed his failing eyesight had improved at this Hin crusade in 2001. And as soon as God healed me, I could see better. William is now 17 and still legally blind. I'd say I was caught up in the moment
being as young as I was, thinking this could actually be possible, like I could actually be getting my vision back. I was really little, and I guess it was just the moment. His name is William, and he still can't see. These are things I cannot explain because I am not the healer. I'm human like you. Over the years, there's been some cases where people did come up who said they were healed. But really they were not healed. Dios ha dado a algunos el don de profecía, pero también se nos dan serias advertencias sobre evaluar si las palabras del profeta son conforme a la verdad. Debemos saber que también hay graves amonestaciones para los falsos profetas. En el Nuevo Testamento existen referencias de profetas como oficio en la iglesia en Hechos capítulo 13, 15 y 21. Se mencionan a Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén y Saulo, Judas y Silas, 4 hijas de Felipe que profetizaban y a un profeta llamado Agabo. Este Agabo le profetizó a Pablo que lo aprenderían en Jerusalén. Después de ellos, no hay registro de más profetas, solo Juan con el Apocalipsis, que es un libro profético. El libro de Hebreos nos confirma, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Es cuando Dios te dice, It's when God tells you, tus oraciones llegan a Zacatecas. your prayers reaches to Zacatecas. ¡Ay, papá Dios! ¡Ay, Dios mío! ¡Aleluya! Es cuando Dios te dice a la familia Rincón. That's when God tells you, ¡En Zacatecas! Rincón ¡Yo family la tengo en mi mano! in Zacatecas. Y recibe sanidad en tu rodilla derecha. Receive healing to your right knee. En el nombre de Jesús. In Jesus' name. So, es un vidente. It's a seer. Anote. Write it. El profeta The prophet ve lo invisible obvio. sees the invisible as obvious. Lo invisible obvio. The invisible as obvious. Dice, pero tú no ves. You say, but don't you see it? Ah. What? ¿Tú no ves? Don't you see it? ¿Tú no ves que Dios te llamó a grandes cosas? Don't you see God called you to great things? Ah. What? ¿Tú no ves que tú eres un apóstol? Don't you see you're an apostle? Sí, pero es que Yeah, but I yo don't. soy de una familia que todos somos medio brutones. I'm from a family we're all kind of dumb. Y el apóstol dice, pero está claro, te dice el profeta. The prophet is clear. Pero tú no lo ves. Don't you see it? ¿Cuál es el problema del profeta? What's the problem with the Que prophet? ve claramente. He sees clearly, Oye claramente. hears clearly, Pero no sabe edificarlo. but doesn't know how to build it. Elías era un profeta, Elijah was a prophet, pero nunca edificó nada. but he never built anything. El profeta era el portavoz de Dios decretando bendiciones con base a la obediencia a la ley o maldiciones por la desobediencia. Estas eran basadas conforme a lo que Dios había establecido dentro del pacto con su pueblo. Dios generalmente anunciaba una restauración futura tras el castigo a su pueblo arrepentido, pero mayormente era una exhortación al pueblo de vivir conforme a los estándares de conducta que Dios ya les había revelado. Así que la profecía no necesariamente es predicción ni adivinación, como lo entienden muchos hoy en día, pero en raras ocasiones la proclamación de la profecía incluía alguna predicción. El apóstol Pablo menciona en 1 Corintios 12 a la profecía como un don del Espíritu Santo. Pablo deseaba que todos profetizaran en 1 Corintios 14, 1 al 3. Dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación.
Este pasaje es muy importante para determinar el carácter del profeta y el propósito de la profecía. Aquí vemos que la profecía no es para adivinar el pasado o el futuro, sino es para proclamar el mensaje de Dios. Este pasaje muestra tres funciones claras de la profecía: edificación, exhortación y consolación por medio de la palabra de Dios. En Hechos 15:32 leemos: y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de su palabra. Ahí vemos precisamente la función de la profecía que describe Pablo en el papel de consolación y confirmación en la fe o edificación. De forma general, podríamos decir que si alguien tiene el don de profecía, debe proclamar la palabra de Dios para edificar al pueblo, consolarlo, corregirlo y exhortarlo. Primera de Corintios 14, 31 al 33 dice: porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Es interesante notar que en la mayoría de los casos los profetas se apoyaban en lo que Dios ya había revelado. Pero en varias ocasiones Dios reveló a profetas en la Escritura cosas que debían proclamar. El común denominador que la gente piensa de un profeta es alguien que posee poderes especiales, alguien que puede saber el pasado de la gente y alguien que pueda adivinar el futuro. Entre los creyentes se piensa en un gran hombre de Dios, muy cercano a Dios, más cercano que tú y yo, que tiene un acceso especial a Dios que nosotros no tenemos, al cual Dios le da revelación especial. Muchos piensan que al profeta hay que obedecerle, pues es Dios mismo quien habla a través de él. Este es el grandísimo peligro de tener personas que utilicen el título de profetas en la iglesia de hoy. Automáticamente se vuelven mediadores entre Dios y los hombres, cuando en Primera de Timoteo 2:5 nos dice que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesús. Se vuelven personas con un mayor acceso a Dios, a pesar de que en el libro de Hebreos nos dice que por Jesucristo todos tenemos la misma entrada y acceso al trono de gracia de Dios. Estamos hablando acerca del nuevo libro del Apocalipsis, de cómo él también ha estado recibiendo una revelación semejante, y es el tiempo de que la iglesia entre a las nuevas revelaciones que Dios está hablando. Amén, así no, nos enteramos del libro en el día de ayer y de las cosas de Dios, las coincidencias de Dios, que estábamos aquí, ¿verdad? Así que vine nada más a la conferencia un momento a buscar el libro para llevármelo. He oído lo que se ha estado hablando y le felicito y le bendigo, y sabemos que definitivamente hay un nuevo tiempo para la iglesia, una nueva temporada. Y a veces la iglesia se ha detenido en viejas creencias, ¿verdad? Que lo que han detenido el potencial que verdaderamente la iglesia tiene aquí en la tierra. Muchos líderes carismáticos renombrados actualmente han hecho profecías en libros y proclamado públicamente en la televisión numerosas predicciones. Pero todo esto ya nos lo habían advertido por Pablo. En Tito 1, 10 al 11 vemos: porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Algo consistente en muchos falsos profetas y maestros es enseñar falsa doctrina y obtener ganancias monetarias. Piden hacer supuestas ofrendas y pactos con Dios para aquellos que ofrezcan fuertes cantidades de dinero a sus supuestos ministerios. Hay una mujer, la veo en este momento, su hija se entregó a una vida alocada. Ven a pactar con Dios. Es una muchacha que se entregó a una vida loca de pecado, se ha entregado a la prostitución. Yo te invito a que no renuncies, a que vengas de rodillas delante de Dios y establezcas que tanto le crees a Él, que le das tu vida representada en tu dinero. Dinero significa vida, vida rendida, vida entregada, vida que le cree a Dios.
Nuestro Señor Jesucristo nos dice a través de Marcos 13:22, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. La palabra profética más segura ya la tenemos en la Biblia. Sin embargo, miles de creyentes hoy en día no leen las Escrituras, buscan la revelación fresca de los falsos profetas. Pablo le escribe a Timoteo: entre tanto voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Así que, hermano, lo invitamos a que lea y escudriñe las Escrituras. Infórmese, no se deje engañar por los falsos profetas.